Bueno, buenos días. Dentro de lo que es el proyecto IRICEP, a la Universidad de Lleida nos tocó la parte de diseño de la monitorización de los dos embalses implicados en el proyecto, Sotonera y Torrollón. Nos ha tocado también seguir la monitorización hecha por una empresa independiente, una consultora independiente. Aquí tenemos el esquema de trabajo y finalmente pues, hemos llevado a cabo también la interpretación de los resultados. Estas tres fases de aquí, yo creo que me voy a centrar básicamente en la última, en esta exposición, dado que es la más relevante, la más aplicada a los intereses de los regadíos infestados por mejillón cebra, pero en cualquier caso dejar constancia de que en el proyecto ha participado, además de la Universidad de Lleida, la empresa ECUS, como he comentado, como consultora independiente que ha llevado a cabo todos los muestreos, y también el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que ha sido, digamos, una pieza clave en el análisis de las poblaciones adultas de mejillón cebra en los dos embalses Sotonera y Torrollón. Bien, lo que hicimos básicamente en los dos embalses, Sotonera, como conocerán, es establecer una serie de puntos de muestreo. A partir de un primer sondeo de dónde ubicarlos, decidimos trabajar con estos 5 puntos de muestreo. A grandes rasgos, si nos fijamos un poco en la coloración de fondo que ya nos marca la batimetría de la masa de agua, tenemos 2 puntos situados en la zona más profunda del embalse, 2 puntos intermedios, de profundidades intermedias, y un punto de características más someras. En la parte derecha de la transparencia también pueden observar las campañas de muestreo que hemos llevado a cabo. Interesante destacar que hemos duplicado en 2 épocas concretas las campañas de 2017 y 2018. Interesante en el sentido de que son las 2 campañas, como veremos, con mayor densidad de larvas en los embalses, y como entre media de ellas hemos propuesto y ejecutado algunas actuaciones de gestión de niveles de embalse, pues nos permiten ver un poco los resultados de este tipo de propuestas. Vienen a continuación una serie de figuras descriptivas de la físico-química del agua, de cómo se ha distribuido espacial y temporalmente. No me voy a entretener, aunque las vamos a ver, pero sobre esta imagen, para tener una idea clara de todo lo que más o menos, de los temas más relevantes que vamos a poder apreciar, indicar que los puntos más profundos son los que tienen las aguas más frías, porque tienen mayor inercia térmica al cambio. Los puntos más someros ocurre al revés. El punto 3 parece ser que hay una cierta acumulación, probablemente por vientos dominantes, de partículas en suspensión, que también incluye, además del fito y zooplancton, las propias larvas de mejillón cebra. Las zonas más someras tienden a ser también más turbias, entre otras cosas porque también en estas zonas SO3 y el 5, digamos, el sustrato es fangoso, a diferencia de estos puntos de aquí, que es más rocoso. Bueno, y todas estas características básicamente son las que veremos rápidamente a continuación, porque insisto que creo que es más interesante analizar los resultados de la gestión. En el caso de Torrollón es un embalse mucho más pequeño y, por tanto, pues, lo que se hizo es trabajar con un único punto en el interior, además de entrada y salida, y con unas campañas de fechas más o menos homologables a las que realizamos en Sotonera. ¿Cómo se muestra un embalse? Pues no me entretendré. Desde una embarcación pues se pueden tomar muestras de distintas profundidades con botellas hidrográficas. En el caso de Sotonera y Torrollón se instalaron cuerdas testigo para ver asentamientos de adultos. Se hacían pescas verticales, que es básicamente los datos que expondré hoy, pescas de arrastre. Se baja la red y se captura todo lo que hay en suspensión en la columna de agua. Se han hecho también, digamos, uso de sondas multiparamétricas que nos miden in situ temperatura, conductividad del agua, pH, oxígeno disuelto, etc. Y las determinaciones de transparencia del agua las hemos hecho midiendo la profundidad de visión del disco de Secchi. Bien. La temperatura es uno de los primeros parámetros que presento. ¿Y por qué? Pues porque es un parámetro clave en el ciclo biológico del mejillón cebra. Las emisiones de larvas, la reproducción del mejillón cebra y su crecimiento son muy dependientes de la temperatura del agua. Las 2 masas de agua en cuestión, Sotonera y Torrollón, digamos que tienen unas condiciones térmicas absolutamente óptimas para el desarrollo del mejillón cebra.
En todo caso, aquí vemos el esquema en planta de cómo se distribuye la temperatura media en los distintos puntos y, como decía, las masas de agua más profundas, 1 y 8, tienen mayor inercia térmica al cambio y bueno, pues presentan temperaturas medias más bajas en contraposición al punto 5, más somero, con mayores temperaturas medias. La transparencia del agua ocurre un poco lo mismo. En los puntos 1 y 8, columna de agua mayor, pues mayor transparencia del agua, y en los puntos más someros, pues menor transparencia. Por campañas, la transparencia del agua ha sido muy baja, como se puede ver, desde septiembre hasta hasta diciembre, porque marzo, aquí empezaría el año 2017 y aquí lo finalizaríamos. Entonces, estas 3 campañas nos han dado resultados de transparencia muy bajos, precisamente porque el embalse también estaba muy bajo de nivel y, por tanto, las resuspensiones de materia en suspensión eran frecuentes. En cuanto al contenido mineral, destacar el alto valor encontrado en este punto de aquí, en el punto 3, posiblemente explicable pues, por lixiviados que puedan entrar a este punto de agua y por el efecto también de acumulación de materia orgánica que puede mineralizarse en este punto y, por tanto, afectar al contenido mineral. En todo caso, nos muestra que hay una heterogeneidad espacial importante y a nivel de campañas también encontramos la mayor mineralización en el periodo estival, fruto también de toda la descomposición de materia orgánica y del retorno de las formas orgánicas a inorgánicas que tienen lugar en el embalse. En cuanto al oxígeno disuelto, nos ocurre un poco lo mismo. Los meses de verano son los que presentan menor contenido, la temperatura del agua es más alta, por tanto la solubilidad del gas es menor y además tenemos todo el consumo bacteriano aplicado a la descomposición de la materia orgánica que ha recibido el embalse desde fuera o que ha producido in situ. Observar también cómo los puntos más profundos, como tienen más columna de agua, tienen déficits de oxígeno en profundidad más acusados, lo que afecta a su contenido medio, y en cambio el punto 5, más somero, pues presenta, unas concentraciones notablemente más altas durante el año. Bien, el pH del agua es una variable muy conservativa. En este caso era lógico que tuviera valores claramente del rango alcalino y por encima de 8,1 por ahí. Entonces, también pues, es indicativo en este caso también de la actividad algal. La actividad algal, en la medida en que elimina CO2 del agua, tiende a hacer subir el pH del agua y, por tanto, bueno, pues estos 2 puntos serían los más susceptibles de acoger mayor actividad algal. En cuanto a la distribución temporal, a excepción de la campaña de mayo, que probablemente es un valor anómalo por algún error de muestreo, se ve cómo el pH se mantiene estable durante todo el ciclo anual. Bien, vamos a entrar en lo que es el ciclo térmico del embalse de Sotonera. Observar simplemente la coloración roja es indicativa de mayor temperatura del agua. Se observa claramente cómo en este periodo correspondiente al intervalo 4-5, es decir, que sería junio, el agua es cuando presenta la máxima temperatura, la máxima estratificación, luego se desestratifica y luego en agosto se vuelve a estratificar. Y esta réplica que he descrito se nos da prácticamente en todos los puntos. Si observamos la distribución de densidades de larvas capturadas mediante redes en pesca vertical, también encontramos una regularidad notable. Hay 2 épocas del año, básicamente mayo y agosto, en las que en prácticamente todos los puntos encontramos las máximas densidades de larvas. Destacar también la distinta densidad encontrada en el embalse, desde valores de entre 0 y 12 en el punto 3, recordemos que es ese punto donde indicaba que puede haber acumulación de materias particuladas en suspensión por razones de vientos dominantes, etcétera, es donde se encuentran los valores más altos frente a otros lugares, como el punto 5, donde las densidades son muy bajas. Por tanto, recordemos también las campañas de muestreo que he citado al principio, las épocas de mayo y agosto, como las de mayor probabilidad de encontrar altas densidades de larvas de mejillón cebra en Sotonera. Si comparamos también los picos de densidad larvaria en los distintos puntos, vemos que hay 2 o 3 patrones. Tenemos este patrón que sigue en los puntos 1, 3 y 8 con 2 picos.
con un pico más importante en el mes de agosto que en el mes de mayo. Tenemos el patrón del punto 5, que también mantiene los dos picos, pero con una proporcionalidad de densidad inversa. Y tenemos el punto 7, que presenta un pico un tanto desfasado hacia el mes de septiembre. Observar también que en el sector formado por esta banda de aquí, puntos 1, 8 y 3, se aglutina casi el 73% de la densidad larvaria en el embalse de Sotonera. Bien, en el caso de Torrollón nos encontramos también con la misma dinámica térmica, una estratificación inicial que luego se atenúa y que en agosto vuelve a reforzarse, y también con dos épocas del año, en este caso un tanto desplazada la que correspondía a mayo en Sotonera, en este caso ocurre en junio, y con densidades, aquí está atenuada la densidad por 10 para que pudiera representarse más o menos con una escala de color comparable, digamos, todos los resultados en una misma figura, pero observemos que en esta época de aquí las densidades habría que multiplicarlas por 10, es decir, que estaríamos hablando de densidades de unas 37 larvas por litro, que es una densidad enorme. Bien, ¿qué hicimos para empezar a proponer medidas de gestión? Pues en primer lugar, aparte de reconocer la distribución larvaria, nos interesaba conocer la distribución de adultos en los dos embalses. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues mediante transectos, con la participación del Grupo de Actividades Especiales de la Guardia Civil, de actividades subacuáticas, perdón, de la Guardia Civil, realizamos 8 transectos en el embalse de Sotonera y 3 que veremos a continuación en el del Torrollón, y desde la orilla hasta el centro, a diferentes intervalos, los buzos de la Guardia Civil iban obteniendo muestras de densidad de adultos, de manera que teníamos en el talud de la cubeta del embalse la cantidad de adultos que encontramos en cada transecto. Observar también que en esta zona de aquí es la que se encontraron las densidades más grandes de adultos, en el punto 8 hasta 6.700 individuos por metro cuadrado, y que no hay una relación, digamos, causa-efecto entre densidad de adultos y densidad de larvas. Digamos que la hidrodinámica del embalse distorsiona la presencia, la distribución espacial de las larvas y no permite encontrar una relación con la distribución de los adultos que las producen. Por supuesto, también la existencia de fondos fangosos, como ya he comentado, en la medida en que condiciona la colonización por adultos, pues también es un elemento que distorsiona el posible encaje entre densidad de larvas y densidad de adultos. En el caso de Torrollón, un embalse más pequeño, hicimos 3 transectos y en este caso las densidades eran muy similares, es decir, que Torrollón de alguna forma no presenta la heterogeneidad espacial que encontrábamos en Sotonera. Bien, ¿qué es lo que hicimos con estos datos de adultos? Pues agruparlos, asignarles una representatividad a lo largo de todo el litoral del embalse y agruparlos en estratos de metro a metro. De esta forma, calculamos las densidades que tenía el embalse de Sotonera y Torrollón metro a metro y inferimos qué cotas eran las más recomendables para proponer un descenso de nivel con el fin de conseguir la máxima mortalidad, la máxima exposición de adultos fuera del agua y, por tanto, la máxima mortalidad de estos ejemplares en este estadio de desarrollo. En el caso de Sotonera, vimos que rebajando la cota de embalse a la 409 durante al menos 15 días se afectaba un 35% de la población adulta y si se conseguía rebajar hasta la 408 se podía afectar un 51%. En el caso de Torrollón, bajando hasta la cota 370, se afectaría al 70% y a la 369 la afectación sería del 90%, con prácticamente el 100% en la 367. Así lo propusimos a Riegos del Alto Aragón y a la Confederación Hidrográfica del Ebro y el resultado es que lo que se hizo, pues en el caso de Sotonera se bajó de la cota 409 durante 97 días, entre este intervalo de tiempo que indico. Se bajó también de la cota, por debajo de la cota 408 en 74 días, por tanto son plazos más que suficientes para garantizar la mortalidad total de los ejemplares emergidos. Y en el caso del Torrollón se bajó de la cota 373 durante 152 días y por debajo de la cota 370 durante 34 días. Por tanto, las condiciones de ensayo
debían garantizar la mortalidad absoluta de todos los ejemplares de mejillón cebra emergidos. Los resultados son realmente espectaculares, aunque a continuación, como verán, los matizo. Si comparamos las campañas de mayo de mayo y agosto de 2017 y 2018, en el caso de la sotonera, por ejemplo, aquí tenemos las densidades medias y las densidades máximas. Me quedaré en las densidades medias. En mayo, la relación entre el descenso de densidad media entre mayo de 2017 y 2018 es de 96,1%, del 90,6% en agosto. En Torrollón hubo un sensible incremento entre mayo de 2017 y 2018, pero si comparamos los 2 meses homólogos de uno y otro año, vemos que en agosto de 2018 desaparecieron las larvas del embalse de Torrollón, de acuerdo con los muestreos realizados por ECUS. Bien, estos resultados, que realmente son espectaculares, no pueden considerarse del todo concluyentes. ¿Por qué? Pues porque se basan solo en 2 campañas de muestreo. Si bien, digamos, como contraposición a que solo se basen en 2 campañas de muestreo, recoger que son las 2 campañas de muestreo con mayor densidad larvaria. Por tanto, digamos, algo de fundamento sí que, por supuesto, hay que darle. Por otro lado, hemos comparado también si las diferencias en temperatura entre un año y otro podrían ser suficientemente importantes como para justificar o coayudar a explicar esa alta reducción de la presencia larvaria. Y efectivamente hay, digamos, diferencias térmicas importantes. No obstante, no son diferencias, quizá excepto esta de aquí, que afecten al rango óptimo de emisión larvaria. Se da la paradoja de que el verano de 2018 fue, digamos, atmosféricamente más cálido que el de 2017 y, por tanto, digamos, choca que, frente a este escenario meteorológico atmosférico, la temperatura en los meses correspondientes de 2018 fuera más fría que la de 2017. La explicación probable, no comprobada, pero probable, es que intervenga también el tiempo de residencia del agua de los 2 embalses. De hecho, en otras zonas de la cuenca del Ebro, donde también estamos haciendo seguimiento de las poblaciones de mejillón cebra, el 2018 se ha caracterizado por una altísima tasa de renovación de las masas de agua, debido a la gran aportación de las cuencas tributarias. Por tanto, y para acabar, las reducciones que se han encontrado son muy altas, mayores del 90%. No las podemos considerar concluyentes, pero sí temporalmente representativas en la medida en que se han medido sobre los 2 periodos con mayor densidad larvaria. Y lo que sí somos capaces de poder concluir con cierta contundencia es que la combinación de descensos de nivel y aumento de las tasas de renovación del agua embalsada puede ser un sistema muy eficaz para el control, que no la erradicación de las poblaciones de mejillón cebra en embalses. Y muchas gracias por la atención.